Buenas tardes compañeros, mi nombre es Elizabeth Contreras. Yo les voy a presentar mi anteproyecto. Mi investigación documental y de campo es cadena de suministros. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la introducción. Dentro de lo que es la logística, dentro de los primeros términos que nos vamos a encontrar es pues cadena de suministro. Por lo que quisiera que comprendiéramos cuál es la importancia que tiene este término dentro de los procesos que permiten a cualquier empresa de cualquier giro poder brindar la atención al cliente y darle una respuesta de lo que requiere en el momento que lo requiere. Bueno, pues la cadena de suministros se encarga de la planificación, la coordinación, para que podamos cumplir con ciertas tareas, para que tengamos cumplir y realizar la búsqueda de obtención y la transformación de ciertos materiales o de ciertos elementos, y de esta forma pues poder comercializar, poder tener un producto final en el cual pues lo vamos a querer colocar en lo que es el mercado y de esa forma poderlo hacer llegar a nuestro cliente final. Para que estos procesos se cumplan, bueno, pues involucran un sinnúmero de variables que, bueno, pues obviamente dan pie a la mejora y perfeccionamiento de este proceso y, obvio, de lo que necesitamos para la mejora de estos procesos, pues es la reducción de gastos, es el aumento de la eficacia de los servicios que se requiere. Por lo que, bueno, la pregunta que yo me generé al momento de escoger este tema fue cuál es la importancia de las mejoras en los procesos y métodos que manejan las cadenas de suministros. Esto, bueno, los vamos a ir resolviendo conforme vayamos avanzando dentro de la investigación. Uh, Dentro de esta investigación, primero lo más conveniente creo que es hacer una vista a lo que fue o lo que es el pasado de la logística y lo que es la cadena de suministros. Del término logística más o menos estaba hablando en el año 1810 y el término cadena de suministro como tal se empezó a tener una gran relevancia a partir de 1980 y 1982. Pero antes de esto pues ya contábamos con lo que es la cadena de suministro sin que pues nosotros nos diéramos cuenta de esta. Bueno, pues teníamos lo que es la logística integral. En esta logística integral lo que pues se buscaba era el enfoque a esto a los costos, tener una reducción de costos, tener como una red de suministros que fuera pues eficiente, pero pues todavía no se tenía como este plan de, de un equilibrio, ¿no? Se buscaba más bien el equilibrio entre lo que se estaba, el servicio que se estaba prestando, el producto que se estaba prestando versus el costeo que se tenía. Posterior viene en 1955 una revelación que fueron el enfocarse al cliente. Y la ventaja pues competitiva, ¿no? Comenzaron a ser un poquito más competitivos, tener un poquito más de esta necesidad de satisfacción al cliente. En 1965 más o menos se integraron lo que son los outsourcing, empresas que, bueno, las empresas contrataban a otras empresas a su vez para que pudieran manejar todo lo que es su cadena de suministros, los procesos que estos llevaban. En 1970 empieza a integrarse lo que son las tecnologías, la información y, bueno, se da el boom del just in time. Posterior viene la evolución de en Quick Response y Efficient Consumers. Eso será más o menos como en 1985. En el 1995 nos damos cuenta que necesitamos una estrategia, un manejo de estas cadenas de suministro y, bueno, ahí se da otro avance de forma tal que ahora en la actualidad lo que nos está rigiendo, lo que manejamos dentro de las cadenas de suministros pues es la alineación de la necesidad del cliente con la necesidad de la empresa.
Ahora vamos a ver lo que son los tipos de cadenas de suministro. Como lo habíamos visto, las cadenas de suministro son simplemente un proceso, un conjunto de procesos logísticos para así hacer llegar o llevar a cabo los productos finales a lo que es el cliente. Dentro de estas, bueno, existe lo que es la cadena de suministro tradicional, la que pues más bien tiene más desventajas que ventajas, en la que se tiene información separada tanto el cliente como el proveedor y al tener esta discrepancia de información, pues nada más se pueden tener como las necesidades básicas de inventario o la situación que en ese momento se tiene, pero no así una documentación de tal de la del proceso en la cadena de suministro. Posterior tenemos lo que es la cadena de suministro que tiene esta información compartida, es decir, pues de las ventajas, ambas partes, tanto proveedor como consumidor, tienen la información, el distribuidor logístico, el operador logístico también tiene esta información y es más fácil que puedan pues conjuntarse. De esta pues la toma de decisiones pues es mucho más fácil ya que ambas partes pues tienen la información requerida, esa es su ventaja. Después tenemos lo que es la cadena de suministro sincronizada. Desde su ventaja, pues es la integración de la tecnología, el desarrollo de sistemas en los que estén conjuntos a tanto proveedor como operador logístico como cliente. Posterior tenemos lo que es la cadena de suministros compleja. En esta pues ya se integran todos los elementos, todas las variables que conforman lo que es la cadena de suministros, teniendo así pues un poquito más de información, pero asimismo también se conjuga con lo que es el cliente. El cliente también es poseedor de información. Sin duda, dentro de la logística, la cadena de suministros es una herramienta fundamental, es piedra angular, pero no puede ser no podemos dejar tan a la deriva la cadena de suministros. Por ende, necesitamos la gestión de esta, la administración de la misma. Así que dentro de lo más importante de la logística, pues es la gestión de la cadena de suministros más que en sí la cadena de suministros. Al tener una buena gestión, pues obviamente podemos cumplir con objetivos, alcanzar objetivos, reducir costos, tener una mayor rentabilidad, entonces, y poder hacer más eficaz la entrega al consumidor final. En esta cadena de suministros, en este impacto en las cadenas de suministros, que generan las cadenas de suministros, pues bueno, se tienen diferentes actividades en las cuales pues la empresa puede decidir si hacerlas o no hacerlas. El que las haga o no las haga, pues obviamente genera un impacto en lo que son los costeos y bueno, esto pues requiere un registro, una documentación y basado en eso pues poder hacer un costeo, poder hacer un estudio sobre pues cuál es el impacto económico financiero que se puede tener después de haber tomado una u otra decisión. Por lo que pues hay que tener en cuenta que cuando se toma una decisión dentro de la organización de la cadena de suministros, de lo primero que se impacta son los recursos financieros y bueno, a partir de eso pues podríamos estar deteniendo el flujo de esta misma por una decisión de finanzas. Vamos a ver lo que son los métodos e influencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues una cadena de suministro, la gestión de una cadena de suministro no se puede decir que es exitosa si no cumple con si no cumple con ciertas características. Pues entre ellas es obviamente darle el producto adecuado al cliente en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con un costeo mínimo y con un precio accesible. Bueno, pues dentro de las actividades que tiene la cadena de suministro, nos vamos a enfocar ahorita en lo que son los métodos que hoy por hoy son los que se han más utilizados.
para poder satisfacer pues las necesidades, ¿no? Desde el principio de la presentación, de la investigación, encontrábamos lo que es el nombre de Just in Time, que es Just It Time, justo a tiempo. Este método también se conoce o es conocido por el método Toyota. Fue la primera empresa que lo implementó dentro de sus procesos. Y bueno, pues se considera como una herramienta de mucha ayuda, una herramienta bastante eficaz, en la que pues nos permite llegar justo a tiempo y tener el menor inventario posible, reduciendo costos, reduciendo personal inclusive, y haciendo más eficiente y más efectivo la entrega del producto al consumidor final. Posterior, como lo recordábamos, como lo vimos viendo hacia el pasado, una visita al pasado, eh, Quick Response o respuesta rápida es la evolución de justo a tiempo. Al ser la evolución, pues obviamente se coordina su principal, su principal objetivo es que la respuesta sea inmediata. ¿Qué buscamos con esto? Pues obviamente reducir el plazo en las entregas de los pedidos. Sí. Al reducir el plazo en las entregas de los pedidos nos volvemos más eficientes y podemos bajar los costos de entrega, costos por alguna situación. Después de esto tenemos lo que son otros dos métodos. Tenemos lo que es respuesta eficiente al cliente. De esto tenemos pues algo como más historia, en la que es el acercamiento tanto del proveedor con el cliente como viceversa. El cliente va a poder darle sus inquietudes al cliente, al proveedor, y a su vez el proveedor va a darle solución al cliente. Esto pues ya se venía manejando con la tecnología, con la implementación de las TIC. Se ha ido mejorando. Antes podía haber sido, o más bien dicho, antes se manejaba con cartas. Hoy por hoy podemos manejarla por redes sociales y podemos tener una respuesta más eficiente, más rápida y más pues productiva. Después seguimos con los inventarios manejados por un proveedor externo. Este método pues implica la cooperación entre los proveedores y sus clientes, es decir, pues entre la empresa, su operador logístico y bueno, todos los elementos que conllevan o que engloban lo que es la cadena de suministro, transporte, operación, inventario, todo está en conjunto y tienen una estrecha relación para poder pues tener un mejor manejo del inventario y también hacer una preparación y una entrega más eficiente de estos pedidos. Influencia de las tecnologías de la información y la comunicación. La integración de las tecnologías de la información y de la comunicación es un asunto indiscutible. Es necesario para poder tener una evolución y una mejora en los procesos que se tienen día a día en lo que es la cadena de suministros. Es importante la mejora continua de los softwares que se manejan hoy por hoy para poder tener un mejor monitoreo sobre cada proceso que se lleva a cabo dentro de la cadena de suministros. Sí es bien importante que esté bien esté bien desarrollado el software. Esto no quiere decir que la implementación o la integración de las tecnologías de las TIC vayan a ser forzosamente una mejora para el proceso. También podría ser en lugar de un avance, un retroceso. Esta investigación yo la dividí en dos fases. La primera fase fue todo lo que es la parte teórica, todos los datos, todo lo que son
tecnicismos sobre las cadenas de suministros. Y bueno, les dejo las referencias, a qué libros me guié, con que en Wikipedia solamente la utilicé para algunos términos más técnicos, por así decirlo, y algunos artículos de algunos blogs que creo que eran bastante importantes que pudiéramos darles una revisada. Tienen información bastante importante. Entonces, fuera de esto, continuaríamos con lo que es la metodología. Dentro de la metodología estaría dividido en lo que son los resultados de la investigación y luego la bitácora. De ahí se desglosa lo que es la bitácora, las entrevistas y las encuestas. En la bitácora, bueno, pues yo me acerqué a lo que es, hice una visita a Samsung Electronics, sí, Samsung Electronics México, y bueno, ahí nos atendieron, nos dieron una visita guiada sobre los procesos en su área de e-commerce, que bueno, pues como estábamos viendo la integración de las tecnologías y mejoras, esta es una de las áreas nuevas de Samsung en la que, bueno, tienen todo un proceso nuevo, integran mucho lo que son las tecnologías, integran mucho la venta online, que es como la nueva evolución, una de las nuevas evoluciones que estamos manejando hoy por hoy, en el que, bueno, por ejemplo, en Samsung dan de 5 a 6 días, 7 días hábiles, a menos, e incluso pueden ser 5 días naturales, en el que tú pides haces tu pedido o haces tu compra dentro de la página de internet de Samsung e ingresas tus datos. Una vez ingresados tus datos, desde la forma de pago hasta la dirección en la que quieres, pasando por el producto que quieres, bueno, de ahí se desglosa todo un proceso, que es el proceso de la logística de la cadena de suministros, en la que, bueno, de ahí partimos con las entrevistas. Yo me planteé 3 preguntas en las que fueron muy específicas, y bueno, yo tomé a personas que trabajan en el área de logística para que pudieran ayudarme, apoyarme a contestar estas preguntas. La primera es: ¿cuáles son los principales retos que se encuentran o que se enfrentan en las cadenas de suministro? La gran mayoría mencionó la comunicación, la gran mayoría mencionó deficiencia en cuanto a la tecnología que manejaban. Después pregunté lo que eran, de qué manera se puede aprovechar o se puede incorporar las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la cadena de suministros. La gran mayoría de nuevo mencionó la implementación de softwares. Algunos mencionaron incluso la capacitación de personal para que pueda ejecutar o pueda realizar las tareas de mejor forma y así puedan desarrollarse nuevas tecnologías o nuevas necesidades que antes no se habían visto. Después, la pregunta que creo que fue más pues general, o que más bien la gran mayoría o todos conjuntaron que era lo ideal, era qué tan importante es crear una estrategia en la cadena, ¿no? En la cadena de suministros. Todos concluyeron que es bastante importante, debido a que si no tienes un plan en una cadena de suministros, es complicado poder lograr un objetivo, lograr el objetivo de hacer llegar el producto al consumidor final, y esto pues por ende hace que fracase lo que son el objetivo principal de la gestión de la cadena de suministros. Posterior a esto, dentro de las actividades que estuvimos manejando, algo que fue muy importante y que creo que fue que es que fue prudente que se hiciera, fue cuantificar las respuestas, y la mejor manera que se pudo haber encontrado pues es las encuestas. Más bien dicho, la opinión que se tiene sobre las cadenas de suministros. Bueno, pues se hizo una encuesta en la que pues se tomó a una muestra de ciertos empleados de diferentes empresas, en la que pues les preguntamos más bien sobre algunas cosas de cadenas de suministros, confirmando algunas preguntas de las entrevistas. Al final de toda esta investigación, lo que puedo concluir son 2 cosas.
La primera cosa es que las cadenas de suministros no solo surgieron como una inminente necesidad de una sociedad capitalista, no. Pues si bien es esta necesidad de satisfacer al cliente, pues este más bien es el motor que impulsa a tener mejoras en los procesos y en los métodos que se aplican hoy por hoy dentro de la logística, así como las aplicaciones o las implementaciones de las tecnologías de la información y comunicación dentro de las cadenas de suministro. Como un complemento para esta mejora, también tenemos que estar en el entendido que cada una de las decisiones tomadas dentro de las cadenas de suministro siempre deben estar enfocadas a la reducción de costos y el incremento de la eficacia con la que se satisfacen las necesidades de los que se involucran, siempre enfocados en lo que es el cliente final. El segundo punto en el que yo creo que concluyo es el progreso de las tecnologías, que el progreso que nos dan las tecnologías es una gran oportunidad de mejora en cuanto a los mecanismos que constituyen cada proceso dentro de la cadena de suministro. Bueno, pues subsecuentemente van a tener que tener, más bien dicho, va a tener o generar nuevas necesidades que deberán ser cubiertas, y estas necesidades pues van a ser simplemente el reflejo de lo que pues un cliente final, un consumidor final pues nos está proyectando. Al final pues estos serían mis conclusiones. Las referencias se las dejé más adelante y esto sería como el final del anteproyecto, de la presentación de mi anteproyecto. Mi nombre, se los repito, es Elizabeth Contreras y mi investigación fue cadenas de suministro.